Nunca olvidaré el día en que nos topamos por primera vez con las ruinas de un antiguo templo en lo profundo de la selva amazónica. Parecía que estábamos bien preparados y sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero en realidad éramos como niños que habían abierto por casualidad una puerta cerrada con llave. Me llamo Jack y llevo muchos años estudiando civilizaciones desaparecidas, y en aquella temporada me contrataron como guía para una expedición dirigida por un amigo mío llamado Marcus. Él tampoco era nuevo en la arqueología y los viajes. Juntos habíamos visitado diferentes rincones del mundo. Pero fue precisamente allí, entre la espesa vegetación de la Amazonia, donde nos esperaba algo que cambiaría para siempre mi visión de la vida y el destino de Marcus. En ese momento, llevábamos más de una semana avanzando por un río turbulento, acompañados por el zumbido de los insectos y un calor insoportable. Con nosotros había varias personas más contratadas por la organización que financiaba la investigación científica: un traductor, un guía indígena y un biólogo para evaluar la flora. Parecía el equipo estándar para una expedición de este tipo. La tarea era sencilla y al mismo tiempo muy tentadora. Buscábamos asentamientos perdidos, artefactos y cualquier rastro de culturas desaparecidas hace mucho tiempo, de las que solo teníamos referencias fragmentarias en antiguos diarios españoles. Nadie imaginaba que un día se toparían con el secreto más espeluznante, escondido bajo capas de tierra y raíces. Por la tarde, cuando el sol se ocultaba tras las copas de los árboles, montamos el campamento. A veces, para ahorrar fuerzas, Marcus y yo pasábamos la noche en una barcaza donde no llegaban los insectos. Pero aquella noche nos quedamos en la orilla del río, listos para descargar el pesado equipo. Las enormes lianas y los troncos de los árboles parecían mirarnos con ojos negros y vacíos. Todo el equipo estaba cansado, tendido en las tiendas sin fuerzas. Yo me quedé una hora de guardia. Allí nunca se podía bajar la guardia, porque cualquier ruido podía significar la aparición de una serpiente venenosa u otro animal peligroso. Y entonces, en medio de un silencio denso, solo roto por el zumbido de los insectos, de repente se oyó un extraño susurro. Escuché con atención y pensé que era el viento moviendo las lianas, pero el viento no suele emitir un sonido tan uniforme y tembloroso. Se oyó algo así como un shh, como el roce de una piedra contra otra, y luego se calló. Cuando la mañana trajo una luz tenue, busqué el lugar de donde, según me pareció, provenía el sonido. Resultó que cerca de la orilla, bajo un entramado de raíces, la tierra se había hundido. A través de este hundimiento, vi una forma extraña, losas de piedra colocadas en línea recta. Llamé a Marcus y al resto. Despejamos parte de la tierra y descubrimos que había unos escalones tallados en la roca que se adentraban profundamente en el subsuelo. La pasión del descubridor se encendió en nuestro interior. Estaba claro que no se trataba de una simple cueva natural, sino de parte de alguna construcción. Sin pensarlo dos veces, encendimos las linternas, cogimos cuerdas y nos metimos en esa boca semioscura, avanzando con cuidado por las losas húmedas. Marcus iba delante y yo cerraba la procesión. Al descender aproximadamente un piso, nos topamos con símbolos tallados en las paredes, que parecían animales depredadores y personas en posturas antinaturales. La piedra era resbaladiza, cubierta de moho y líquenes, pero los grabados se conservaban sorprendentemente bien. Tras dar unos pasos más, el pasillo se ensanchó y ante nuestros ojos apareció una enorme sala sostenida por columnas bajas y achatadas. La parte central de la sala estaba hundida, formando una especie de foso circular con bordes de piedra. Sobre estos bordes flotaban extraños dibujos. Unas veces parecían manos humanas que se alzaban hacia el cielo, otras veces ramas de árboles que crecían de los cuerpos. Pero aún más inquietantes eran las tallas del borde mismo. Allí había ojos, muy grandes y realistas, tallados con un detalle aterrador. Parecía que le seguían con la mirada allá donde fuera.
Vi cómo Marcus temblaba literalmente de emoción. Le encantaban este tipo de hallazgos y se dispuso a examinar inmediatamente todo lo que pudiera para comprender qué civilización había creado aquello. El resto del equipo, contemplando aquella belleza ancestral, también parecía hipnotizado. El traductor, por cierto, no entendía nada, porque no se trataba de los mayas, ni de los incas, ni de ningún otro pueblo conocido. Era como si ante nosotros se alzara una cultura sobre la que los libros no decían nada, pero que claramente poseía un alto nivel de arquitectura y arte sacro. Mientras observábamos las paredes, Marcus se acercó al borde del hueco circular, iluminó con la linterna hacia abajo y vio unos escalones que se adentraban aún más en la oscuridad. Nos miramos. Bajar era arriesgado, pero ¿cómo podría resistirse un verdadero explorador? Marcus dijo inmediatamente que no quería esperar. En él ardía la loca emoción del descubridor. Yo me oponía un poco. Éramos pocos, no teníamos equipo de seguridad especial, no conocíamos los riesgos de derrumbe. Pero su argumento era que, mientras tuviéramos la oportunidad, había que seguir adelante, porque el mal tiempo u otras circunstancias podrían enterrar para siempre ese conocimiento. Bajamos. El pasillo nos llevó de nuevo a una sala más estrecha, donde el aire era notablemente más frío, como si una corriente helada viniera de las profundidades. En las paredes había bajorrelieves que representaban extrañas criaturas, mitad humanas, mitad animales. Pero lo más aterrador era que todos estos seres tenían los ojos entreabiertos y miraban en diferentes direcciones, con una expresión de locura congelada en sus rostros. En algunos bajorrelieves, los seres no tenían párpados y las cuencas de los ojos se estiraban de forma salvaje y antinatural. El traductor, observando todo aquello, dijo nervioso que nunca había visto nada parecido, ni siquiera en las culturas más misteriosas. El ambiente era opresivo, y el silencio solo se rompía con el sonido de nuestros pasos y un incomprensible goteo de agua. De repente, Marcus se detuvo y se llevó un dedo a los labios, indicándonos con un gesto que escucháramos. En algún lugar en lo profundo del pasillo se oía un sonido extraño, parecido a un silbido lejano del viento o a un gemido. Nadie podía entender qué era. Quizás un derrumbe parcial había abierto un paso y las corrientes de aire circulaban por el sótano. Aunque no éramos supersticiosos, sentimos cómo se nos erizaba el pelo. Esa melodía de la antigüedad parecía llenarnos de inquietud. Pero Marcus siguió adelante, como si no le bastara el misterio que ya habíamos descubierto, aunque nuestros instintos gritaban que era hora de dar media vuelta. Nos acercamos a unas puertas talladas en piedra, pesadas y macizas. Una de las hojas estaba entreabierta, y observé que su superficie estaba cubierta no solo de símbolos, sino también de profundos arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. Al ver esto, se me encogió el corazón, pero aún así tiramos de la hoja y se abrió con un chirrido, dejando escapar un aire pesado y viciado. Cuando entramos, los rayos de la linterna iluminaron la oscuridad de la habitación, con un altar de piedra en el centro y losas decoradas alrededor. Sobre el altar, por así decirlo, yacía una losa de piedra con la imagen de una figura humana sin ojos. En su lugar había extraños símbolos que parecían espirales angulosas. Las paredes estaban cubiertas con el mismo patrón, y en el techo distinguí algo parecido a adornos colgantes hechos de lianas secas y huesos, que tintineaban suavemente con el más mínimo movimiento del aire. Mark sonrió con una mezcla de horror y curiosidad y dijo que era un descubrimiento increíble, que cambiaría la visión de la historia de la región. Pero en su voz ya se notaba la tensión. Empezamos a examinar los símbolos, mientras el traductor intentaba encontrar alguna referencia a escrituras conocidas. No sirvió de nada, nada se parecía a los sistemas que conocíamos. Noté que en un lugar la losa cedía cuando la presioné con el pie. Se oyó un suave chasquido y se descubrió un nicho en el altar. Allí yacía un obelisco de piedra, un poco más grande que una mano humana,
con líneas muy complejas y ojos grabados. Parecía que esos ojos miraban en diferentes direcciones, repitiendo con precisión los motivos de los bajorrelieves. Llamé a Marcus y él, sin pensar en las consecuencias, agarró el obelisco y lo sacó del nicho. En ese mismo instante, el sótano pareció estremecerse. En algún lugar lejano se oyó un crujido y un ruido sordo, como si una losa maciza se deslizara por el suelo de piedra. Fue como si el pánico se apoderara de nosotros. Sentimos que teníamos que irnos. Parecía que el propio lugar lo exigía. Marcus, apretando el obelisco, ordenó a todos que subieran rápidamente. Corrimos hacia las puertas, caminando más rápido que nunca en tales circunstancias. Los pasillos de piedra parecían cobrar vida, como si nos atrajeran con sus brazos tallados. La luz de las linternas bailaba por las paredes, revelando escenas horribles que antes no habíamos visto o simplemente no habíamos distinguido. Personas retorciéndose de dolor y al fondo, esos ojos, demasiado grandes y omnipresentes. Cuando, jadeando, regresamos a la sala principal con columnas, nos pareció ver un movimiento en el borde del círculo por donde habíamos bajado. Iluminé con la linterna y no vi a nadie. Solo mi imaginación dibujaba sombras extrañas. Rápidamente subimos los escalones de piedra y salimos al exterior. El sol ya había empezado a ponerse, la vegetación salvaje parecía hostil y apresuradamente tapamos la abertura con piedras y ramas, queriendo ocultar la entrada para que ni animales ni personas entraran allí por casualidad. Estábamos inquietos, pero Marcus nos aseguraba alegremente que habíamos hecho el descubrimiento del siglo y que ahora había que descansar para poder procesarlo todo por la mañana y documentarlo. Montamos la tienda lejos de aquel lugar, aunque seguíamos cerca del río. Marcus sostenía el obelisco en las manos y observaba a la luz de la hoguera los ojos tallados. Pronto nuestros compañeros comenzaron a quejarse de que no se sentían bien cerca de esa cosa, como alguien la describió. Parecía que la sola presencia del obelisco traía consigo un cierto frío. Al poco tiempo, Marcus lo guardó en su mochila y apretó las correas para que nadie pudiera ver accidentalmente esos espeluznantes símbolos faciales. A la mañana siguiente nos levantamos bastante tarde, porque todos estábamos agotados. Pero, al parecer, Marcus no había dormido en toda la noche. Lo encontré sentado junto a la hoguera, con los ojos enrojecidos, cuando murmuró: «No podía dormir». Dijo que era un simple insomnio provocado por la adrenalina. Decidimos seguir río abajo hasta llegar al puesto fronterizo más cercano, donde había comunicación y podríamos llamar a un helicóptero o un barco para llevar los hallazgos y las fotografías a la ciudad. Pero durante el trayecto, Marcus no pudo ocultar que su estado empeoraba. Parecía que algo que llevaba en la mochila no le dejaba tranquilo. No dejaba de palparla y gritaba que teníamos que seguir investigando, que teníamos que volver. Por la noche volvió a pasar la noche en vela. Cada día su rostro estaba más pálido y su mirada se perdía en todas partes. Pasó aproximadamente una semana y aún no habíamos llegado al puesto avanzado. Debido a las lluvias, el agua había subido y la corriente se había vuelto peligrosa. Nos vimos obligados a dar muchos rodeos. Marcus se comportaba cada vez más extraño. Casi no comía, solo bebía agua y miraba con los ojos muy abiertos al vacío. Una noche me desperté con su grito. Estaba de pie al borde del campamento y iluminaba la oscuridad con una linterna, repitiendo que «ellos miran». Comprendí que se refería a los ojos, no a depredadores reales, sino precisamente a lo que había visto en el templo subterráneo. En esos instantes, un escalofrío me recorrió la espalda. Marcus parecía un hombre que ya no distinguía entre la realidad y los sueños. Solo más tarde nos dimos cuenta de que, al parecer, había dejado de dormir. Al principio pensamos que no dormía durante varias horas, pero luego nos dimos cuenta de que no se desconectaba en absoluto, ni de día ni de noche. Sus ojos se movían rápidamente y sus párpados no se cerraban.
No bostezaba ni se quedaba dormido. Era como si hubiera perdido la capacidad física de sumergirse en el sueño. No encontraba una explicación médica para ello. A veces se ponía agresivo, otras veces caía en la apatía, le invadían las alucinaciones y yo no tenía ni la más remota idea de cómo ayudarle. Nuestro biólogo examinó a Marcus, pero se limitó a encogerse de hombros y dijo que había que llegar urgentemente a la civilización. Pero en nuestro camino había un bosque impenetrable. Todo estaba embarrado por las lluvias y cada mañana encontrábamos nuevos escombros y árboles caídos. Era como si la selva misma hubiera decidido retenernos. Nuestro intérprete, al notar que Marcus apretaba con fuerza la mochila con el obelisco, mencionó las supersticiones locales. Dijo que en esos lugares la gente creía en el devorador de sueños, una especie de fuerza que castiga a quienes se atreven a perturbar los santuarios prohibidos. Por supuesto, sonaba como una leyenda antigua, pero ya no podían ignorarlo. Lo que le estaba pasando a Marcus parecía una maldición. Él mismo empezó a repetir que el templo le había quitado el sueño y que ahora veía el mundo tal y como era. A veces se apartaba y hablaba en voz baja con alguien invisible, y cuando se le acercaban, miraba con la mirada perdida y parpadeaba, como si no se diera cuenta de nada. Y de repente, un día, noté que los ojos de Marcus tenían un aspecto diferente. El blanco estaba cubierto de finas vetas rojas, como si los vasos sanguíneos estuvieran reventando uno tras otro. Las pupilas le temblaban, como si tuviera un fuerte tic nervioso. Pero lo más aterrador fue cuando se volvió hacia mí y me pareció ver, en lugar de pupilas, los mismos ojos arrancados del obelisco. Por supuesto, podía ser un efecto óptico debido al cansancio, pero habría jurado que los había visto. Desde ese momento, intenté no cruzar la mirada con él, pero la sensación de que me observaba constantemente no desapareció ni por un instante. Empezamos a sentir repugnancia por el obelisco. El traductor nos convenció de que lo tiráramos al río para liberarnos de la maldición, pero Marcus no lo soltaba y amenazaba a cualquiera que intentara acercarse. Una noche, mientras él estaba distraído, decidí sacar ese objeto de piedra de su mochila y tirarlo. Me acerqué sigilosamente al lugar donde dormía Marcus, pero descubrí que estaba sentado en la oscuridad, sin parpadear, apretando el obelisco contra sus rodillas. Me quedé inmóvil. A la luz de la luna, su rostro parecía pálido y mortalmente tranquilo. Sin apartar la mirada, susurró: «Si me quitas eso, no te imaginas lo que pasará». No me arriesgué. Había tanta determinación en su voz que preferí alejarme para no provocar una nueva locura. Finalmente, llegamos a una pequeña aldea donde había una radio. Conseguimos contactar con la base y transmitir la señal de que uno de los miembros de la expedición necesitaba ser evacuado urgentemente. Pero pasaron 2 días más mientras se organizaba la ayuda. Vivíamos en una choza miserable, apartada del centro de la aldea, y Marcus casi no salía de ella. A veces lloraba con la cara cubierta por las manos, otras veces hablaba sin parar con el vacío. A veces comenzaba a convulsionarse, gritando que veía criaturas horribles merodeando a su alrededor. Describía toda su existencia como una vigilia interminable en un mundo de pesadillas. Decía que, a partir de ahora, la noche no le daba descanso, sino que, por el contrario, le abría los ojos a lo que una persona normal no veía. Veía sombras de las que asomaban esos ojos espantosos, estrechos, anchos, enormes, con las pupilas vacías. Cuando por fin llegó el avión, nos costó mucho subir a Marcus a bordo. Se resistía, se rasgaba la ropa, escupía. Sus gritos se mezclaban con el rugido del motor. Casi lloré de alivio cuando despegamos. Lo único que realmente me asustaba era que no se separaba del obelisco por nada del mundo. Incluso en su delirio seguía apretándolo con fuerza contra su pecho. Intenté convencerlo de que dejara esa maldita piedra, pero era como si no me oyera. Al final, me rendí, pensando que los médicos se lo quitarían en la clínica.
pero nadie esperaba lo que sucedería a continuación. Marcus fue ingresado en un hospital privado. Le recetaron tranquilizantes, pero no surtieron efecto. Solo provocaron nuevos ataques de violencia. Seguía sin dormir ni un minuto, ni con pastillas ni con inyecciones. Pensé que los médicos decidirían anestesiarlo, pero temían las consecuencias impredecibles. Además, cuando veía una jeringa, gritaba tan fuerte que parecía que los cristales de las ventanas temblaban. Sus médicos no encontraron rastros de infecciones, tumores ni nada que explicara la ausencia total de sueño. Es solo una patología, decían, pero yo veía cómo Marcus se sumía cada día más en la locura. Se debilitaba físicamente, pero se las arreglaba para permanecer despierto sin descanso, como si su cerebro se hubiera adaptado a un nuevo régimen. De vez en cuando caía en un estado similar a un trance breve, pero sus ojos no se cerraban y sus pupilas permanecían activas, como si siguieran viendo. En esos momentos, comenzaba a hablar de visiones vivas y afirmaba que el templo le había abierto la vista y ahora la realidad no tenía secretos para él. Describía imágenes monstruosas en las que el mundo estaba poblado por innumerables criaturas que parasitaban a los humanos y que el sueño solo ocultaba. Gritaba que todos vivíamos en una dulce ignorancia y que a él ahora le habían levantado el velo. Y lo más terrible era que decía que no podía soportar esa verdad. Una vez le oí susurrarme que le matara para poner fin a esa tortura de visiones continuas. No sabía qué hacer. La idea de que un antiguo obelisco estuviera realmente maldito sonaba absurda en el mundo moderno, pero el hecho era que la ciencia no podía explicar por qué Marcus había dejado de dormir. Yo veía sus ojos, rojos, inyectados en sangre, con venas dilatadas, y todo el personal médico también los veía. Pero nadie sabía cómo devolverle el sueño. Algunos experimentos médicos, como la administración de sedantes profundos, solo provocaban ataques aún más terribles, durante los cuales estuvo a punto de morir varias veces por parálisis respiratoria, pero seguía sin dormir. Empecé a rebuscar en los archivos, incluyendo a diversos aficionados a las ciencias ocultas, y pregunté a arqueólogos conocidos. Recopilé cientos de leyendas sobre maldiciones y criaturas que robaban el sueño. La información que encontré era fragmentaria, pero en ella se mezclaba insistentemente la imagen de personas sin ojos, incapaces de dormir. Algunas tribus creían que el sueño era un refugio temporal del alma frente a las terribles verdades del universo, y que, si se le privaba del sueño, el ser humano estaba condenado a una agonía continua. Mi traductor, que nos había acompañado anteriormente, se puso en contacto con alguien de esa región del Amazonas y dijo que ese tipo de maldiciones no se podían quitar de la forma habitual, que sus portadores estaban condenados. Pero algo en su voz decía que tal vez existía algún ritual con el que se podía intentar cerrar la puerta, devolver el obelisco a su lugar y pedir perdón a los espíritus ancestrales. Sin embargo, Marcus ya estaba lejos, y por mucho que quisiera, volver solo a ese templo era prácticamente un suicidio. ¿Acaso algún investigador aceptaría ahora una segunda incursión? Lo dudaba. El tiempo pasaba, y Marcus se convirtió en un fantasma de sí mismo. Adelgazó drásticamente, su piel se secó, y sus ojos adquirieron un tono amarillento. Los médicos parecían haber dejado de intentar ayudarlo, y se limitaban a registrar los parámetros inusuales de su estado. Y yo, al ver que se estaba muriendo literalmente, decidí dar el paso extremo, robar el obelisco y devolverlo al lugar de donde lo habían sacado. No sabía si serviría de algo, ya que la maldición quizás se había apoderado de Marcus, pero no veía otra salida. La dificultad radicaba en que no soltaba la piedra de sus manos. Incluso se la llevaba al baño cuando intentaban bañarlo a la fuerza. Solo quedaba una cosa: esperar a que entrara en uno de sus estados delirantes e intentar distraerlo. Quizás así bajara la guardia por un momento. Una noche, su estado volvió a empeorar. Empezó a golpear las paredes,
a aullar, a llamarnos a todos por nuestro nombre. Las enfermeras corrieron hacia él para inyectarle un sedante, y yo me quedé detrás de ellas y vi cómo apretaba el obelisco contra su pecho. En un momento dado, su mano resbaló. El borde del obelisco brilló a la luz de la lámpara y comprendí que era mi única oportunidad. Salté con determinación, agarré el obelisco y las enfermeras sujetaron a Marcus contra la cama. Él gritó algo ininteligible. En sus ojos brilló un odio que nunca había visto antes. Pero ya había logrado salir de la habitación y correr por el pasillo del hospital. Tirar el obelisco a la basura habría sido una tontería. Sabía que tenía que devolverlo al templo, pero para eso necesitaba dinero y guías. Me quedaba muy poco dinero y también muy poco tiempo. Cada día podía ser el último para Marcus. Empecé a llamar frenéticamente a todos mis conocidos, rogándoles que me ayudaran de alguna manera. Casi todos me dijeron que no, pero una mujer que llevaba muchos años investigando los cultos sudamericanos accedió a reunirse conmigo. Le llevé el obelisco y ella literalmente gritó al ver esos ojos, afirmando que se trataba de un objeto tabú de una civilización poco estudiada. Supuestamente, había un culto a una deidad nocturna que rompía las fronteras entre el sueño y la realidad de aquellos que la perturbaban. Al oír esto, me reafirmé en mi decisión de deshacerme lo antes posible de esa maldita piedra. Nos preparamos para la expedición. Conseguimos contratar a un grupo de guías que no temían a la selva, pero pedían mucho dinero. Por salvar a mi amigo, entregué todos mis ahorros. Esa mujer prometió asesorarnos sobre el ritual de devolución, si es que realmente existía. Tenía unos antiguos escritos en los que se describía un ritual con ofrendas y una disposición especial de la piedra. No creía que esa magia pudiera cambiar nada, pero no veía otra salida. Volamos a la misma región donde se encontraba el templo. No pude llevarme a Marcus. Estaba al borde de la muerte y los médicos no permitieron su traslado. Esperaba que, si el ritual cambiaba algo, él lo sentiría incluso a distancia. Por el camino nos encontramos con diversas dificultades. El helicóptero casi se ve envuelto en una tormenta y al aterrizar nos quedamos atrapados en un terreno pantanoso, lo que nos hizo perder todo el día. Todos estos contratiempos me parecieron una manifestación lógica de la maldición. Finalmente, llegamos al tramo del río donde estaba nuestro primer campamento. El paisaje era diferente. Algunos árboles estaban caídos y el suelo estaba hinchado. Casi no reconocí el lugar. Sin embargo, con la ayuda de mis recuerdos y una brújula, encontré el lugar con el agujero en el suelo. Por extraño que parezca, la tierra alrededor parecía un poco hundida, y el agujero se encontraba bajo una capa de hojas y ramas húmedas que se deslizaban inexorablemente hacia abajo. Despejamos la entrada y comenzamos a descender. Esta vez sentí un pánico terrible, pero el miedo por mi amigo me impulsaba. Entramos en una sala con un hueco en el centro y columnas, y los primeros pasos nos hicieron estremecer. Parecía como si las paredes respiraran. Volví a ver las espeluznantes tallas con ojos, que parecían más brillantes, o tal vez era el destello de las linternas. Yo iba delante, apretando el obelisco entre las manos, seguido por los dos guías y el resto del grupo, que nos cubría las espaldas. La sensación de que alguien nos seguía no me abandonó ni un segundo. Al llegar al pasillo inferior, salimos a la misma sala con el altar de piedra. Parecía que el tiempo se había detenido allí. Solo había algunos escombros esparcidos bajo nuestros pies, que se habían derrumbado en el momento en que sacamos el obelisco. Las figuras talladas en las paredes seguían inmóviles en sus posturas agonizantes. La investigadora ordenó colocar velas en forma de círculo y realizar ciertos gestos que, según ella, debían reproducir el rito de reconciliación. Nos colocamos alrededor del altar. Levanté el obelisco, tratando de no mirar esos malditos ojos, y lo coloqué en el hueco de donde Marcus había sacado la piedra. Todo en la sala se estremeció de repente.
como si algún mecanismo se hubiera despertado en las profundidades de la tierra. La mujer leyó fragmentos de palabras antiguas que había traducido y anotado a partir de fuentes encontradas en los archivos. El aire a su alrededor vibró y las llamas de las velas se agitaron como si hubiera una fuerte corriente de aire. El ruido se intensificó, como si alguien estuviera moviendo losas de piedra en las habitaciones contiguas. Temía que todo se derrumbara sobre nuestras cabezas y que muriéramos allí. Pero todo terminó en unos minutos. De repente, se hizo un silencio frío. No se produjo ningún derrumbe. Los pasillos seguían en pie. Sin embargo, sentí una debilidad repentina, como si una fuerza enorme me hubiera succionado toda la energía. Siguiendo el consejo de nuestra guía, no abandonamos el templo de inmediato, sino que nos dimos un respiro. Ella afirmaba que, si el ritual había funcionado, la fuerza que estaba relacionada con el obelisco había vuelto a su lugar. No sabía qué pensar, pero esperaba que en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, Marcus sintiera alivio y pudiera, al menos por un minuto, caer en un sueño tan esperado. Salimos del subterráneo con el corazón en un puño. Cuando por fin salimos a la superficie, todo a su alrededor pareció iluminarse con una luz solar más cálida, y los pájaros cantaban alegremente en las copas de los árboles. Los guías estaban apresurados, como si quisieran abandonar ese lugar maldito lo antes posible. Yo tampoco me opuse. Tardamos varios días en llegar al pueblo más cercano, desde donde intenté inmediatamente ponerme en contacto con el hospital donde estaba Marcus. Me dijeron que su estado había cambiado. Me alegré y me preparé para oír que por fin se había dormido. Pero me dejaron atónito con estas palabras. Ha fallecido hoy al amanecer. Fue como si alguien me hubiera atravesado el corazón con una espada. Se me cayó el walkie-talkie y no pude articular palabra. Al parecer, no había habido ninguna mejoría, o, si había habido algún cambio, había sido demasiado tarde. Murió en el mismo momento en que yo terminé el ritual. De regreso a casa, sentí que ese templo se había llevado a Marcus. ¿Por qué no pudo dormir? Quizás la maldición le había succionado la fuerza vital, o por el contrario, la ruptura del vínculo le había resultado mortal. Nunca sabré la respuesta exacta. Solo estoy seguro de que, en algún momento, cruzamos una línea que los humanos no deben traspasar. Despertamos a los antiguos señores del sueño, olvidados por el mundo. Y resultó que hacerlos olvidar fue lo correcto. Han pasado varios meses. Ya no hago excavaciones ni voy a expediciones. Sueño con ese templo. En mis sueños estoy de pie en una sala con columnas, y en las paredes se mueven sombras que me miran con sus innumerables ojos. Me despierto empapado en sudor frío, agradecido al menos por poder despertar. Y Marcus, él no pudo salir de su interminable noche de pesadilla, y me persigue un último pensamiento. ¿Y si su conciencia sigue vagando por los pasillos de ese subterráneo, mirando al mundo con miles de ojos y buscando el camino de vuelta para encontrar la paz? No lo sé, y probablemente es mejor que no lo sepa. Solo he comprendido que algunos lugares antiguos deben dejarse en paz, porque lo que se esconde allí puede ser más aterrador que cualquier leyenda. Hemos violado la prohibición y hemos perdido a un amigo. Y temo que haya muchas puertas como esa en el mundo, durmiendo en sus santuarios abandonados. Y si alguien se atreve a abrirlas de nuevo, tal vez nunca sabrá lo que es dormir en paz.